Saludos y bienvenidos. Comienza Ser Lectores nos hace mejores. Y seguimos porque hoy es tu día. A continuación, vamos a darles hoy Ración Doble de Joan Benet Rodríguez Manzanares. Queridos amigos y oyentes de este gran programa que es Ser Lectores nos hace mejores, que conduce el profesor Rafael Bailón Ruiz para Radio Alfaguara. De nuevo, nos encontramos en la sección Cultura y Poesía que conduce este humilde poeta y amante de la cultura en todas sus vertientes para compartir con todos vosotros unos minutos de cultura y poesía. En esta colaboración quiero comentar un libro que tras una primera instancia no me pareció tan bueno como el otro que leí del mismo autor, pero que tras su lectura total no me defraudó en absoluto, pues está realmente en la línea del autor. Me estoy refiriendo al libro Rebelión en la Granja de George Orwell. El primer libro que leí de este autor, recomendado por mi hija mayor, fue 1984, en el cual se plantea la idea del Gran Hermano que tan popular se ha hecho gracias a un programa de televisión que, tomando como base la idea de este libro, hace deambular de forma dirigida a un grupo de personas en una casa que está vigilada por cámaras las 24 horas del día. Sobre este libro, 1984, también realizaré una reseña en alguna otra colaboración. Volviendo al libro Rebelión en la Granja, lo primero que me llamó la atención es que, a diferencia de 1984, trata el tema a modo de fábula, en la que unos animales toman el control de la historia sustituyendo a los humanos en los papeles protagónicos y principales para ejemplificar algo que, de manera magistral, plasma George Orwell en sus páginas. Quien haya leído el libro igual puede decir: y para ejemplificar lo que quiere exponer el autor, ¿cómo quieres que se plasme mejor que con animales? Pues lleva razón, pues así se ve incluso más claro todo el hilo del libro y la trama argumental. Los jóvenes utilizan una palabra que es spoiler, incluyéndola en la expresión hacer spoiler, cosa que para los que ya peinamos canas siempre hemos dicho chafar el final o alguna expresión similar. Así que, para ajustarme al argot actual, diré que sin querer hacer spoiler del libro, para que quien no lo haya leído lo pueda hacer sin ningún tipo de problemas, diré tan solo, a modo de argumento o resumen, algunas pinceladas del mismo. En esta novela, George Orwell plantea la situación de unos animales que se sienten oprimidos por el granjero explotador y realizan una rebelión. De ahí el nombre del libro, Rebelión en la Granja. Tras esta rebelión, un grupo de animales, exactamente los cerdos, toman las riendas de la granja, redactando unas normas que todos los animales deben cumplir para el buen funcionamiento de la granja y poderse autogestionar sin necesidad de ningún humano. Y todo aquello que comenzó siendo una vida idílica, en que el opresor había sido expulsado de la granja, al cabo de un tiempo pasó a convertirse en una nueva tiranía, la de los cerdos, que como si fueran humanos, incumplen todas las directrices que ellos mismos habían establecido, sometiendo y maltratando a los demás animales, a modo, manera y semejanza de como lo había estado haciendo el granjero humano. Acabando el libro reconociendo que ya nadie podía diferenciar a un cerdo de un humano. Y debo decir que en algunas ocasiones, literalmente, es así. Así, lo que podía haber sido una vida llena de prosperidad y alegría para la granja animal, que es el nombre que le pusieron a la granja tras la rebelión, se convierte en un mundo oscuro, negro, sórdido, en el que el futuro de los animales es tan feo y triste como lo podría haber sido con los humanos, o más, pues en esta ocasión ese futuro triste y falto de toda ilusión se lo proporcionan parte de sus congéneres,
de los que habían luchado codo con codo en esa rebelión contra los humanos. Y debo decir que esto, que leído en el libro es tan solo una gran fábula, es una completa realidad, que incluso en estos días estamos padeciendo con las actuaciones de algunos políticos que, como siempre, o como en muchas ocasiones ocurre, comienzan diciendo unas cosas y cuando la vida les sonríe acaban haciendo todo lo contrario a lo que habían predicado en sus principios. Podríamos decir que Rebelión en la granja de George Orwell plasma perfectamente el devenir de algunos políticos que ayudan a realizar una rebelión contra el poder establecido, pues este es verdaderamente el opresor, es verdaderamente el enemigo público número uno del país donde se encuentran, y deben derrocar a ese gobierno sea como sea para instituir su propio gobierno. Pues según las palabras demagógicas de ese político, será el gobierno de la salvación y de la total prosperidad para ese país. Pero en cuanto consiguen rozar el poder, aunque tan solo sea de refilón, y más aún, cuando consiguen instalarse en el poder, olvidan todo lo que han dicho y predicado sin importarle en absoluto sus votantes o todo cuanto han dicho en los diferentes medios de comunicación, donde han quedado registradas sus palabras para siempre y llegan a ponerse en contraposición a sus últimas actuaciones. Realmente es como si George Orwell hubiera tenido una bola de cristal y hubiera visto de antemano todo aquello que iba a pasar en diferentes países y diferentes épocas. El libro está escrito de una manera sencilla, como toda buena fábula debe hacer. Así, el mismo puede ser entendido por todas las personas sin ningún tipo de problemas. Y como decía al principio, la utilización de animales para ejemplificar la historia hace incluso que ésta sea más amena y llegue mucho más a todas las personas. Cabe destacar dos personajes de la obra. Uno de ellos, el caballo Clover, que, aun a pesar de ver todo lo que está pasando y ser consciente de ello, trabaja sin descanso de sol a sol por su dirigente, al cual nunca le falla hasta su muerte, de la cual sacan buen partido los dirigentes. Y el otro personaje a destacar es el burro, el cual, sin decir prácticamente nada en todo el libro, tan solo con sus silencios y acciones, dice más que algunos puedan decir en una larga perorata. Para todas aquellas personas que no hayan leído este librazo de George Orwell, se lo recomiendo totalmente, pues es un libro corto que se lee muy fácilmente y que seguro hará las delicias de todas las personas que se sientan implicadas en la sociedad actual. Bueno amigos, como en otras ocasiones, en esta os he traído una reseña de un libro un tanto politizada, pero es que este libro se prestaba para poder hacerlo. Y hasta la siguiente colaboración, que la cultura y la poesía os guíe en vuestro camino. Hemos tenido a Joan Benet Rodríguez Manzanares en pleno directo. Volvemos a emitir, esta vez sí grabado, una colaboración con la que nos deleitó semanas atrás, acerca de la importancia y de los numerosos beneficios que tiene leer poesía. Vamos a volver a escuchar esa colaboración. Queridos amigos y oyentes de este gran programa que es Ser lectores nos hace mejores, que conduce el profesor Rafael Bailón Ruiz para Radio Alfaguara. De nuevo, nos encontramos en la sección Cultura y Poesía que conduce este humilde poeta y amante de la cultura en todas sus vertientes, para compartir con todos vosotros unos minutos de cultura y poesía. En esta colaboración voy a romper una lanza, como suele decirse, por la lectura, pero no de todo tipo de lectura, sino por la lectura de poesía, esa hermana de la prosa y de otras formas de escribir que tantos buenos ratos nos hace pasar, pero que a menudo está tan ninguneada
que llega a pasar desapercibida ante las grandes novelas superventas que las editoriales mayoritarias nos invitan a leer. La poesía es un género literario en que no pocas ocasiones se deja de lado en pos de leer, como comentaba anteriormente, esa novela que ha llegado a ser una novela de referencia en la actualidad más rabiosa, o por esa novela que, al ser un clásico, debes leer pase lo que pase. En no pocas ocasiones también nos llama más la atención leer un ensayo que trata sobre los temas más diversos antes de leer una buena poesía. Y no es menos cierto que los libros profesionales, ya sea de esas personas que están acabando su carrera, o bien están cursando un máster, o bien están realizando su doctorado, o bien están opositando, o bien están reciclándose en su habitual trabajo para estar siempre al día en la materia que implique su actividad laboral, les deja muy poco tiempo a la fantasía, les deja muy poco tiempo para solazarse con una lectura que no implique nada de carácter laboral. No les deja mucho tiempo para leer poesía. Aunque la verdad es que todos, sin excepción, deberíamos tener ese momento de lectura placentera que nos llene el espíritu, ese momento de leer poesía, pues la poesía es un remanso placentero que todos deberíamos experimentar. Dentro de la poesía podemos diferenciar géneros como la poesía épica, lírica y dramática. La poesía épica nos cuenta grandes gestas y hechos legendarios de los más diversos héroes que se dejaron literalmente la piel para que nosotros podamos disfrutar con esas llamativas historias que nos hacen elevar nuestro espíritu más combativo. En la actualidad, el género épico se asimila al género narrativo, en el cual ya no es imprescindible que el autor de la poesía nos narre una bizarra gesta de un héroe, sino que sólo nos narre un acontecimiento de la vida cotidiana o de una fantasía más o menos cercana o lejana. La poesía lírica es la que casi todos los poetas hemos trabajado con mayor profusión, pues en ella derramamos todas nuestras sensaciones, emociones, sentimientos, y en la que plasmamos nuestros amores y desamores o los de los personajes de nuestra poesía. De igual manera, también plasmamos el devenir de la muerte, tema este que, junto al amor y desamor, son los más recurrentes en todo tipo de poesía. Pero como en este género de poesía, sobre todo, lo que se plasma, como comentaba antes, son los sentimientos y emociones, también se incluyen los poemas dedicados a nuestros seres queridos, como nuestros padres, hijos, nuestras personas respetadas y admiradas, a las que queremos brindar un homenaje, como otros poetas amigos o clásicos que consideramos merecedores de nuestros elogios, así como personas del ámbito político, religioso, cultural o de cualquier otro ámbito que también pensemos que son merecedores de nuestros elogios. En este punto es muy habitual incluir la poesía religiosa, la cual siempre sale de lo más profundo y bello de nuestro corazón, aunque la realidad es que la poesía religiosa por sí misma constituye todo un género literario. Son pocos los poetas que no le han dedicado alguna poesía a algún santo, a alguna virgen o a alguna figura religiosa de su devoción, como ángeles, arcángeles. Y en la poesía dramática encontramos los poemas dialogados, que son a modo de pequeñas obras de teatro concentradas en unos pocos versos, a los cuales se les da entrada con guiones como en los libretos teatrales, y cada personaje tiene una característica personal que los distingue de todos los demás. Aunque
he de decir que este género literario es mucho más usual en el teatro, donde se resuelve un conflicto entre varios personajes de una manera mucho más amplia y con más tiempo para desarrollar las acciones y toda la carpintería escénica que se requiere para poder llevar a buen término este tipo de género literario. Personalmente, el poeta que está compartiendo con todos vosotros estos minutos de cultura y poesía ha cultivado y en un futuro espera poder seguir haciéndolo los tres géneros poéticos y literarios, tanto en poesía como en prosa. Pero no sólo existen estos grandes grupos, pues tanto en poesía como en prosa nos encontramos con otros géneros como el infantil, el didáctico, el gore, las epopeyas, las fábulas, los epigramas, los romances y todo un sinfín de género y subgéneros que haría de esta colaboración toda una inmensa lista que casi podríamos decir que no tendría fin. Pero por último, y no menos importante, es la elección del poeta que quieres leer, pues de ello puede depender en gran medida que un lector de poesía que no esté demasiado convencido de ella, o que la poesía no sea del todo de su agrado, la abandone para siempre o se enamore de ella con locura. Así, cuando uno lee poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, Amado Nervo, Rosalía de Castro, Federico García Lorca, los hermanos Machado, José Ángel Buesa, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Jorge Manrique, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Garcilaso de la Vega, Pessoa, Miguel Hernández, Concepción Arenal y otros cientos, otros miles de grandes poetas de todos los tiempos, es raro que el lector no se quede impregnado de sus grandes versos, de su sutilidad, de su finura, de su belleza, y que todo ello te llene el espíritu de amor, de sosiego, de paz, o de esa ira que en algunos de ellos se esconde, pero de cualquier modo de esa calidad que sin ninguna duda te hará volver a leer poesía con hambre de ello y con asiduidad. Pero si en tus manos cae una poesía de algunos poetas que no voy a nombrar ni dar una lista de ellos, donde su poesía es grosera, sin sentido, falta de toda estructura, ética y moral, es muy fácil que tu concepto de la poesía cambie para siempre o por el contrario se reafirme en decir esa frase tan típica: ¿ves? Por eso no me gusta la poesía. Cuando realmente la poesía es belleza, es todo lo que una persona con los sentimientos a flor de piel puede pedir a una obra literaria. Amigos míos, aunque vuestras actividades diarias os aparten en cierta manera de la belleza de la vida y os hundan cada día más en el pragmatismo de una sociedad en que en no pocas ocasiones deja el amor, la belleza y los buenos sentimientos a un lado, procurad siempre un pequeño espacio de tiempo diario a la lectura de poesía, donde el calor de la misma os llene e inunde el espíritu. Bueno amigos, como en no pocas ocasiones, os convido a leer poesía, a componer poesía, a amar la poesía, y en este sentido también os convido a conocer y a amar la rima JB. Seguro que os gustará tanto que ya no podréis vivir sin ella. Y hasta la siguiente colaboración, que la cultura y la poesía os guíe en vuestro camino.